Vi el mismo personaje que se paró. O sea, ya no es simplemente que lo hubiera visto una sola vez, ya lo veo por 2 ocasiones. Acostado lo vi cuando me puso la mano aquí en el hombro y luego cuando me acuesto de noche volví a ver el mismo personaje, el mismo ángel. Era un personaje alto, pastora, robusto y alto, blanco. Cuando iba en la calle, una persona de repente me agarra de la mano. Era una profetisa. Me dice, mira, Satanás te está mirando, te está tirando para matarte. Porque Dios va a hacer cosas grandes contigo, pero el ángel que camina contigo te va a defender. Y me dijo, sube al monte como lo está haciendo, no dejes de subir al monte. Yo seguí subiendo al monte y tenían un evento que yo estaba coordinando y fui a llenar el motor de gasolina a la bomba. Y sucedió lo mismo que la profetisa me dijo. Cuando iba de camino a la bomba, la goma del motor se me explotó. Pero cuando cargo en una cuneta y de repente cuando me estoy levantando veo el ángel que está ahí, le veo simplemente los pies, pero cuando volví a mirar para arriba no estaba, simplemente le vi los pies. Dios está buscando adoradores, no por interés, sino para que provoquen el reino de los cielos. Y más en estos tiempos como está el pecado y la maldad aumentando, Dios está buscando gente que provoquen la presencia de Dios, porque para si tú quieres ver ángel, si tú quieres ver el Espíritu Santo de Dios manifestarse en tu vida, ver experiencias que otros quizás nunca puedan y hayan tenido en su vida, tienes que provocarlo. Provoca su presencia y Él llegará a ti. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. En algún momento de tu vida tú has escuchado hablar sobre lo que es el mundo espiritual. Y hemos escuchado muchas experiencias de lo que es el mundo espiritual, de lo que es lo oculto, de lo que nuestros ojos no pueden ver. Pero a veces nos quedamos como con sed de saber más sobre ese mundo, de saber más de cómo se manifiestan las diferentes entidades angelicales o de las tinieblas. Y en el día de hoy tenemos un ministro de Dios, el cual nos va a hablar sobre una experiencia que tuvo con un ángel de parte del Señor, pero yo creo que él mismo se esté presentando. Dios le bendiga, varón. Amén, bendiciones de igual manera, pastora. Mi nombre es Pedro Serrano, evangelista por la misericordia del Señor. Venimos desde los Alcarrizos, amén. Y bendecimos de una manera poderosa este programa, Excelencia Cristiana, amén. Amén. Cuéntanos sus experiencias. Pastora, yo mayormente nací en el Evangelio. Mi madre es cristiana, desde que yo nací, ella ya tenía muchos años siendo cristiana. Y me fueron induciendo en los caminos del Señor. Yo crecí en los caminos del Señor mayormente. Y ella comenzó a enseñarme, mientras iba creciendo, me comenzó a enseñar a leer las palabras del Señor. Aún así, que todos los días me ponía a leer las palabras del Señor. Y a orar, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, nos manda. Salomón dijo, instruir los niños de pequeños y cuando estén grandes no se apartarán de él. Y aquí vimos a alguien realmente en mí, lo podemos ver, lo podemos observar, que yo crecí en los caminos del Señor y aún sigo sirviendo a Dios. O sea, lo que Salomón dijo no se equivocó, cuando él dijo, instruirlos desde pequeños y cuando estén grandes no se apartarán de mí. Y mi madre comenzó a instruirme a orar, a enseñarme a orar toda la noche, a hacer silicio, a ayunar. Aún me llevaba a la iglesia, no ayuno excesivo, pero me ponía a coger ayuno de 6 a 11, a 12. O sea, que ella me enseñó. Y mientras iba creciendo, en una ocasión recuerdo que escuché la voz del Espíritu Santo que me habló a mi oído y me dijo, te voy a usar en gran manera. O sea, yo quedé atónito. Yo fui y le conté a mi madre, estoy escuchando voces. Ella me enseñó y me dijo, quizá es la voz del Espíritu Santo que esté escuchando. O sea, y seguí escuchando esa voz que me seguía hablando y me seguía hablando. Hasta que en una ocasión, mientras yo caminaba, vi un personaje que se paró delante de mí. Era un personaje alto y grande. Me puso la mano aquí en el hombro y me dijo la misma palabra que hubiera escuchado. Te voy a usar en gran manera. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y tú pudiste identificar que ese que te tocó fue un ángel de Dios o entraste en algún tipo de visión? ¿Cómo sucedió esta experiencia? Cuando eso pasó, pastora, yo tenía aproximadamente 16 años, más o menos. Y cuando yo tuve esa experiencia, yo quedé atónito, porque ver un personaje, algo que tú nunca hubieras visto, la primera vez que tú ves, fue como Samuel, cuando Samuel empezó a escuchar la voz de Dios, que él no sabía quién le hablaba, pero fue donde Elí, y Elí estaba completamente desviado de Dios y no pudo entender que era Dios que le estaba hablando. Y mi madre todo el tiempo ha sido una mujer de oración. Esa mujer se tira a orar y se levanta de madrugada, dura 3 horas orando, o sea,
un tolete en la oración. Y yo fui y le dije, vi ahora un personaje que se paró delante de mí. Y la misma palabra, quizás está viendo visión, quizás Dios está comenzando a mostrarte visión. Y de repente después volví y vi el ángel de nuevo. Cuando estaba acostado, una noche estaba acostado y vi el mismo personaje que se paró. O sea, ya no es simplemente que lo hubiera visto una sola vez, ya lo veo por 2 ocasiones. Acostado lo vi cuando me puso la mano aquí en el hombro y luego cuando me acuesto de noche volví a ver el mismo personaje, el mismo ángel. Era un personaje alto, pastora, robusto y alto, blanco. Y yo lo vi. Pero luego, al yo leer la palabra, ser una persona que desde pequeño el Señor mi madre me enseñó a estudiar la palabra, pude entender que quizá era un ángel que me estaba visitando, pero no pude realmente darme cuenta en el momento que era un ángel específicamente. Pero sí mi entendimiento puede discernir que era un ángel. ¿Y viste su rostro? ¿Pudiste ver cómo era su rostro? Sí, era un personaje blanco, alto, tenía cabello largo, era alto. Quizá muchos dirían que fue Jesús que vieron, pero yo lo percibí como que fue un ángel. Porque en una ocasión me recuerdo que también, pastora, iba de camino a un evento al Capotillo. Iba con una tía mía. Cuando iba en la calle, una persona de repente me agarra de la mano. Era una profetisa. Y me dice, mira, Satanás te está mirando, te está tirando para matarte. Porque Dios va a hacer cosas grandes contigo, pero el ángel que camina contigo te va a defender. Y me dijo, sube al monte como lo está haciendo, no dejes de subir al monte. Y recuerdo que yo seguí subiendo al monte y tenían un evento que yo estaba coordinando y fui a llenar el motor de gasolina a la bomba. Y sucedió lo mismo que la profetisa me dijo. Cuando iba de camino a la bomba, la goma del motor se me explotó. Pero cuando cargo en una cuneta, y de repente cuando me estoy levantando, veo el ángel que está ahí, le veo simplemente los pies. Pero cuando volví a mirar para arriba no estaba, simplemente le vi los pies. Y luego, en la actividad que yo mismo estaba coordinando, me profetizaron lo mismo que aconteció cuando vi el ángel, eso mismo ya han profetizado. Wow. Y dentro de tu conocimiento del mundo espiritual, entonces podemos decir que cada persona tiene un ángel a su favor. Es así, pastora, cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, cuando él se encontró con la zarza ardiente, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, enviaré mi ángel contigo. Pero la asignación de Moisés era una asignación demasiado grande. Era algo que iba a libertar a un pueblo que estaba esclavizado en manos de Faraón durante 400 años. No era algo común. Sin embargo, vemos que Moisés rechaza al ángel y le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me mueva, no me saque. O sea, le está diciendo a Dios, yo necesito algo mayor, yo necesito un ángel, yo necesito tu presencia, tu espíritu, tu esencia que camine conmigo. O sea, en ocasiones los ángeles tienen poderes sobrenaturales. Es algo, y quizá muchos de los que lo vean dirán, no, esto es locura, pero hay muchas personas que le dan más poder a la brujería, le dan potenciar a las cosas de la tiniebla. Pero los ángeles completamente son reales. Y lo vemos en un episodio cuando los asirios iban a sitiar a Israel. Que la Biblia dice que un ángel mató aproximadamente 6,000 soldados. O sea, un ángel. Son poderosos completamente. Y cada persona que sirve a Dios tiene un ángel que lo acompaña, lo respalda. Por eso yo mismo, pastora, a todos los eventos que voy, es imposible o difícil que no se conviertan las almas. Porque eso fue lo que el mismo Señor me dijo cuando me llamó. Te he llamado para restaurar a los que están perdidos. Y a todas las actividades que voy, es difícil que no se conviertan. Hay personas que predican en eventos y no se les convierten las almas. Y pasa algo ahí, pastora. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Si la Biblia dice que las palabras de Dios nunca caen en vacío. Y donde Jesús iba, donde Jesús llegaba, la multitud lo seguía. Pero no simplemente que la multitud lo seguía, sino que se marcaba y había una diferencia de lo que Jesús estaba haciendo en el lugar. Entonces, ¿qué tú crees que es lo que está pasando que las almas no se están convirtiendo? Falta búsqueda del Señor. Vemos un montón de personas haciendo bulla hoy en día, que están secos. Y eso es lo que está aconteciendo entre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está siendo guiado por una emocionalidad dentro de la iglesia. Invitamos a los predicadores y no vemos nada. Entonces realmente nosotros los evangelistas, los predicadores, fuimos llamados a una asignación y es llevar el mensaje a las almas. Sin embargo, él se está llevando el mensaje a la iglesia y no a las almas. Entonces, algo está aconteciendo. Cuando vemos los predicadores que llegan a las actividades, a los eventos, no acontece nada. La gente se convierte
y al otro día se van al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra realmente no está siendo direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien carga la presencia del Espíritu Santo, se ve un cambio. Por eso cuando veían a los apóstoles, al mismo Pablo le dijeron, también ha llegado hasta acá estos que trastornan al mundo. O sea, estamos viendo un Pablo que la gente tiene temor de que Pablo llegara a sus ciudades, porque donde Pablo llegaba acontecía algo sobrenatural, algo pasaba. O sea, ¿y qué provoca esto? Esto lo provoca la presencia, pero la presencia hay que buscarla, pastora, no se obtiene de la nada, hay que llamarla, porque el Espíritu Santo de Dios es nuestro amigo. Amén. Y dentro de estas actividades que ya tú nos has comentado, el cual tú has tenido diferentes tipos de actividades y eventos que te han invitado y demás, ¿has tenido tú experiencias espirituales que hoy puedas compartir con la audiencia? Amén. En otra ocasión también, pastora, recuerdo que yo iba a predicar a un evento en Los Guaricanos. Y del sitio donde vivía estaba aproximadamente 40 kilómetros, yo viajando en un motor. Y recuerdo que era tiempo de pandemia, donde la policía estaba en la calle y todo. Y mayormente siempre las personas que iban traficando ya a esa hora de la noche, lo paraban. Porque estaban en toque de queda. O sea, y recuerdo que yo iba a predicar a ese evento, me dijeron que me quedara, pero decidí irme a casa como quiera. Y cuando iba de camino, la goma me iba haciendo así, la goma del motor de adelante. Y cuando llego a la casa, reviso la goma, pastora, y la goma tenía el tornillo del pasador, no lo tenía. O sea, que la goma de delante iba completamente sin tornillo. Y cuando yo llego a casa, el mismo ángel que ya hubiera visto hace aproximadamente 5 años atrás, se me presentó y me dijo, yo venía contigo detrás. Wow, impresionante. ¿Y tú lo pudiste ver en manera de visión o tu espíritu lo percibió? Lo pude ver. ¿Por qué? Porque las personas quizá piensan que esto es algo inventado o que uno se lo inventa. Esto es real, pastora. Esto es real, porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, todo el que es direccionado por el Espíritu Santo, se le muestran cosas espirituales. Cosas que quizá el mundo desconoce. La Biblia dice que los que viven bajo la carne no pueden apercibir las cosas del Espíritu. Por eso los carnales no pueden ver este tipo de cosas. Y quizás critican a los que ven ángeles. Quizás critican a los que han tenido experiencia con el Espíritu Santo de Dios sobrenaturales. ¿Por qué? Porque los carnales no pueden apercibir estas cosas. ¿Y qué otro tipo de experiencia tú has tenido en el mundo espiritual? Tú podrías, por ejemplo, como desglosarme si alguna vez tú has tenido una experiencia en el trono de Dios o alguna experiencia de influencias satánicas. Amén. En una ocasión, pastora, recuerdo que yo estaba descuidado en ese tiempo. No estaba ayunando como acostumbraba, ni estaba orando como acostumbraba a orar, como de costumbre. Y recuerdo que tuve un momento bajo. No estaba buscando a Dios como antes. Y de repente comienzo a ver seres extraños que se paseaban a mi alrededor. Y yo me pongo en éxtasis, pero no le di mucha mente. Y luego comencé, cuando me acostaba, veía como los espíritus se paseaban por los lados. Y volví de nuevo, entré en sí y comencé a orar. Y le pregunté al Espíritu Santo de Dios, Señor, ¿por qué estoy viendo esto si antes yo lo que veía era ángeles? ¿Por qué ahora estoy viendo demonios? Y el Espíritu Santo de Dios me habló, lo que pasa es que cuando te descuidan, ellos vuelven de nuevo para matarte. Wow, impresionante. Cuando tú dices que tú te pusiste en éxtasis, me gustaría que tú explicaras a la audiencia para que no quede como dudas de cómo tú podías ponerte en éxtasis, para que la audiencia sepa. Cuando vemos tu espíritu, son entidades del más allá, que no vienen, o sea, cuando nosotros estamos acostumbrados a ver personas, pero cuando vemos algo de otro mundo, quedamos en show, o qué es lo que está pasando, o sea, nuestro espíritu se pone atónito, porque tú ves algo que tú no estás acostumbrado a ver, o que quizá ves algo de repente que se pasa por tu casa, o estremece algo, tú te quedas en show y tú dices, wow, ¿qué es lo que está pasando? Y más en un momento cuando tú estás un poco bajo, que no estás realmente conectado al cielo. Porque cuando tú estás conectado al cielo, tú simplemente reprendes. O Dios te habla y te dice inmediatamente qué es lo que está pasando. Porque para escuchar la voz de Dios, hay que estar conectado con Él. O sea, que podríamos decir en este día que las personas que están frías o tibias espiritualmente hablando, de una manera u otra, tienen una persecución de las tinieblas. Claro. Es así, pastora. Mayormente
La Biblia dice que cuando una persona se aparta del Señor, y también dice que Dios vomita a los tibios y los fríos, Dios le gusta a los calientes, y algo vomitar es algo que te repugna, que tú detestas, y eso Dios se está diciendo, a los tibios y los fríos Jehová lo vomitará. O sea, que Dios necesita que alguien esté conectado con Él, que esté caliente, prendido bajo el fuego. Y cuando los demonios ven que tú te descuidaste, por ejemplo, los evangelistas, los pastores, los profetas, ministros, que todo tiene una asignación, que en un momento atacaron la tiniebla, cuando esos demonios ven realmente que tú te descuidaste y que ellos pueden volver a atacarte, no se van a detener. Van a hacer lo posible por destruirte. Y no simplemente llevarte al mundo o llevarte a un estado mayor, sino matarte, porque ellos saben que te puede volver a restaurar de nuevo. Ya los demonios, cuando alguien se descuida, por eso es que vemos a diarios evangelistas que mueren. Vemos hace más o menos aproximadamente en el 2021, 2022, estaban muriendo muchos evangelistas. O sea, ¿y qué realmente era? Era producto del descuido. Porque cuando Satanás ve que tú te descuidas, él no te va a dar cabida para que tú vuelvas de nuevo. Él te va a atacar para matarte. Wow, impresionante. Y dentro de todas esas experiencias que tú has tenido, ¿en algún momento has tenido una experiencia con alguna entidad en sí que te haya identificado con un nombre o te haya amenazado? Amén. En una ocasión, predicando en un evento, se me presentó una muchacha, estaba endemoniada, y se me presentó como el espíritu de Santa Marta. Me dijo, yo soy el espíritu de Santa Marta y te voy a destruir. O sea, pero ya han pasado muchos años y seguimos aquí todavía de pie. Realmente Satanás no puede destruir a un ungido, a alguien que Dios llama. Y más si tú te mantienes siempre ahí. Amén. Y en cuanto al mundo espiritual de Cristo Jesús, ¿tú no podías contar, aparte del ángel, ha tenido otro tipo de experiencias? Amén, claro, pastora. En una ocasión, yo siempre he dicho, en una ocasión le dije al Señor, Señor, permíteme ministrar con tu espíritu. Porque he aprendido que el Espíritu Santo puede estar donde los ángeles no pueden estar. ¿Por qué? Porque los ángeles no son omnisapientes. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo está aquí y está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos y está en Francia. O sea, el Espíritu Santo puede estar en diversos lugares. Y cuando tú estás en un evento que está ministrando, un ángel le puede ministrar a uno, pero el Espíritu Santo de Dios le puede ministrar a cientos. O sea, todo. Y yo quería tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Y al ver el ángel que caminaba conmigo, en una ocasión leyendo las palabras de Dios y estudiando la Biblia, me di cuenta lo mismo que Moisés hizo. Le dijo al Señor, Señor, necesito que tu presencia vaya conmigo, porque un ángel no me basta. Faraón tiene el corazón demasiado duro, Faraón tiene cientos de ejércitos a su lado. Y yo sé que un ángel es poderoso, pero si tu presencia va conmigo, se va a notar. Si tu presencia camina conmigo. Y yo comencé a conquistar el Espíritu Santo de Dios. Y en una ocasión, el Espíritu Santo de Dios me visitó en forma de una brisa, de un viento, pero suave y pasivo. Y me dijo, soy el Espíritu Santo que vine a visitarte. Eso fue aproximadamente, eran como las 3 de la madrugada. Estaba orando, me recuerdo, estaba en la iglesia orando. Y el Espíritu Santo de Dios me visitó en forma de viento. Y me dijo, vine a visitarte, soy el Espíritu Santo que vine a visitarte. Wow, increíble. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia con el mundo espiritual? Que hasta el día de hoy tú dices, wow, tremenda experiencia. Mi mayor experiencia. En una ocasión, yo estaba orando en el monte. Y mientras oraba en el monte, clamaba al Señor. Recuerdo que eran aproximadamente las 12. Por eso de las 7 iba para una actividad, a ministrar. Y estaba orando a Dios. Y de repente el monte se estremeció, comenzó a estremecerse. Wow. Y cuando abrí los ojos, me recuerdo que estaba postrado, y cuando abrí los ojos al ver que se estaba estremeciendo el monte, vi cientos de ángeles que estaban alrededor. Wow, y yo me quedé atónito. O sea, que son experiencias que la gente quizás se le hace imposible, pastor, a creerla, porque no tienen esa conexión con el Padre. Pero cuando tienes una conexión, una vida de oración con el Espíritu Santo de Dios, usted da cuenta que hay cosas que pasan que para los que al hombre humano le es imposible, tú dices, esto es posible para Dios, son cosas que son reales. Yo dije, wow. Y yo lo vi a todos, tenían espadas desenvainadas. Wow. Y estaban ahí. Y el Señor me ministró y me dijo, eso es para que veas las legiones de ángeles que hay contigo y cuando una persona ora.
Wow, es impresionante realmente. Yo sé que a veces, pues, cuando tenemos este tipo de experiencia, somos muy criticados, somos muy atacados, somos muy etiquetados. ¿Te ha pasado esto a ti? Sí, hay personas que realmente no creen en tu llamado y no creen en tu ministerio. Y cuando tú hablas y dices que tú has tenido experiencia, aún en tu propia congregación, en tu propia iglesia, a lugares donde vas, que tú testificas o hablas, y dices realmente de las cosas que tú has visto y has vivido, quizás si estuviéramos Felipe hoy en día aquí, cuando Felipe fue arrebatado, que dice que iba con el eunuco predicando la palabra del Señor, y dice que él fue arrebatado y fue llevado a otra ciudad. Si hubiéramos tenido a Felipe aquí en esta plataforma testificando, quizás muchos no le hubiesen creído lo que él vivió. O sea, por eso yo no le doy mente a lo que las personas critiquen, porque yo leo la palabra y vi la experiencia que muchos hombres de Dios vivieron y sé que lo que yo he vivido también es real. O sea, por eso no le paro a lo que las personas critiquen y hablen. Amén. Dentro de lo que ya es tu ministerio, tu formación ministerial y demás, en el momento de predicar, llevar la palabra a diferentes lugares, ¿cuál ha sido el milagro más grande que el Señor ha hecho a través de ti? Amén. Han sido muchos milagros que han ocurrido, pero hubo algo realmente que me marcó en una ocasión, porque vi a una muchacha, tenía, al parecer su padre, habían hecho pactos satánicos con ella. Y mientras ministraba, el Señor me decía, hay una joven aquí que sus padres hicieron pactos con ellos antiguos y le dieron cosas a beber. Y al finalizar, cuando ya iban a ministrar a la persona, veo que la muchacha está vomitando un resguardo. Y lo que vomitó realmente me marcó, porque cuando yo vi y miré, era en forma de un gusano. Yo dije, wow. Pero realmente son cosas que por el momento asombran a uno. Sí. Pero cuando tú comienzas a vivir experiencias espirituales, cosas que Dios comienza a mostrar, tú dices, wow, esto es algo común para lo que nosotros estamos llamados a vivir y a ver. Porque si vemos a Jesús, Jesús caminó por encima de las aguas. Y Él dice que cosas mayores de las que hizo nosotros haremos. O sea, que eso es algo común. Amén. Igual a esta experiencia, ¿tuviste algunas similares a estas? Sí, hubieron muchas, pastora. Hubieron muchas experiencias que hemos vivido. Si nos podemos a relatar toda la experiencia, creo que no terminaría no. Pero hubo otra experiencia que me marcó. Me recuerdo que en una ocasión estaba comenzando el ministerio. Estaba comenzando a predicar. O sea, fue algo que me marcó completamente. Porque mientras ministraba, una joven comenzó a gritar endemoniada. Y de repente veo que ella viene para encima de mí. Y veo que cuando ella viene para encima de mí, los brazos se le quedaron así, no podía moverlo. O sea, y eso me llevó a la historia del profeta sin nombre, cuando él, Jeroboam, le tendió la mano sobre él y le dijo, aprésenlo, por cuanto él le hubiera hablado de la idolatría. Y eso me llevó a esa historia y me dijo, wow, realmente lo que los profetas vivieron en aquel tiempo lo estamos viviendo ahora. Y eso aumentó mi fe, porque cuando tú ves milagros, eso aumenta tu fe. Cuando tú ves señales, y a eso que nosotros estamos llamados, a eso es que la iglesia realmente está llamado, a experimentar señales, a ver milagros, prodigios, cosas inhumanas que el hombre con sus ojos no puede hacer o con su mano no puede hacer. Y a nivel ya personal, ¿tú has tenido algún tipo de experiencias que nos puedas comentar? Claro, pastor, en una ocasión, recuerdo cuando me casé, nosotros pasamos por un proceso. Y al pasar por ese proceso económico, recuerdo que fue difícil. Muchas personas hablaron mal, criticaron. Pero realmente tú sabes que Dios te llamó y Él te va a dar una solución. Recuerdo que en esa ocasión, en ese momento, acababa de perder el trabajo. Era un proceso terrible. Pero volví hacia atrás al tiempo de cuando Dios me llamó y nos escoge. Porque si hablamos del profeta Jeremías, vemos que Jeremías, Dios lo llamó, le dijo, desde el vientre de tu madre te escogí. Pero Dios no le dijo lo que iba a pasar en el camino. O sea, Dios te llama, pero Él no te advierte las cosas y las consecuencias que van a pasar, que van a haber. Pero tampoco te dice que va a ser fácil. O sea, en el camino tú vas experimentando cosas que te van a hacer fuerte. Y recuerdo, Dios no me dijo que iba a pasar por ese proceso. Me despiden del trabajo, cosas terribles. Pero seguimos orando, seguían orando y creyendo en las promesas del Señor, creyendo en las palabras de Dios, en lo que Él realmente haría.
Hubieron muchas personas que hablaron mal, que dijeron, no, eso no es de Dios, ese matrimonio de Dios se va a destruir, a los par de meses lo vamos a ver divorciado, etcétera. O sea, porque hay muchas personas que van a atacar realmente lo que tú tienes, lo que tú portas. Amén. Porque quizás ellos no asimilan que Dios te cogió y que Dios te llamó. Amén. Entonces, eso me marcó. Y yo comencé a llorarle a Dios. Señor, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Porque al tú ser bendecido y que de repente se te vaya todo, que tus amigos hablen mal de ti, te critiquen, que cuestionen tu llamado, yo dije, wow, realmente es terrible. Y comencé a llorarle, a orar a Dios, a orarle a Dios, a orarle a Dios, hasta que de repente me recuerdo que en una ocasión le dije a mi esposa, Dios me habló, en una semana me van a llamar del trabajo, y ella es testigo. A la semana me llaman, pase por aquí que queremos entrevistarlo. Así mismo sucedió. Y eso me marcó. Yo dije, wow, verdaderamente las promesas de Dios no han muerto todavía. Amén. Porque a veces pasamos por procesos y le hablamos a las personas que quizá en un momento han pasado un proceso difícil en su vida, que piensan que lo han perdido todo, que lo botan del trabajo, que hay escasez en su casa. Recuerda que Dios tiene la última palabra. Aunque te critiquen, que hablen mal de ti, no crean en tu llamado, en tu ministerio, recuerda que la última palabra la tiene Dios. Hubo una mujer a cual Eliseo le profetizó de un niño y le dijo, mira, en el año que viene va a tener un niño por cuanto esta mujer hubiera honrado al profeta. Sin embargo, vemos que cuando el niño nace, a los par de tiempo, el niño se le muere. La mujer no lloró ni comenzó a afligirse, porque a veces nos volvemos llorones. Por eso Pablo dijo, quítese de vosotros toda ñoñería y toda gritería. Dice que la mujer fue donde el profeta y le dijo, mira, la profecía que tú diste se ha muerto. Entonces, esto era donde el único hombre que puede restaurar la profecía que Dios sea. El único que puede restaurar lo que se murió se llama Dios. O sea, entonces, ¿por qué nos afligimos si estamos ante Él? Amén. ¿Sabes que la Biblia habla de que el enemigo se viste como ángel de luz? Amén. Y que muchas veces entendemos que es Dios y no es Dios. Conforme a las experiencias que tú has tenido, las visiones que el Señor te ha permitido tener, y a la audiencia que hoy nos está mirando, ¿cómo una persona puede diferenciar de que es un ángel de Dios que está mirando o no es un ángel de Dios? Porque tú sabes que, como dije al inicio, el enemigo se viste de ángel de luz y vemos muchas personas que decimos, se me apareció un ángel o se me apareció Dios, se me apareció Miguel, por Amén. así decirlo. Y 100%. realmente no es Dios, o sea, no tiene nada que ver con Dios, sino más bien una estrategia del enemigo para confundir a la persona. Pero en base a ti, que ha tenido tantas experiencias con el mundo espiritual, tanto del reino de los cielos como del reino de las tinieblas, ¿cómo podemos diferenciar cuando realmente la visión viene de parte de Dios, cuando lo que estamos mirando es de Dios? ¿Hay alguna táctica, hay algún sentir, algo pasa? Amén. Esto pasa mucho, pastora, como usted lo acaba de decir. Hay cientos de personas que están siendo visitados por demonios y no se dan cuenta. Muchos dicen que es un ángel. Aún dentro de la iglesia, muchas personas dicen, veo un ángel, y no están viendo ángeles, están viendo demonios. Por eso la iglesia dice que él se viste de ángel de luz para confundir. O sea, pero Pablo nos da una pincelada clave. Y Pablo nos dice, hay que tener discernimiento espiritual para discernir cuando algo viene de Dios y cuando no es de Dios. Cuando caminamos en la visión del Espíritu Santo, tú sabes cuando es un ángel o cuando es el enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás es diferente a Dios, o Dios es diferente a Satanás. Podemos ver que Satanás siempre revela su identidad al final. Él te va a atacar y se te va a vestir, pero la resistencia es lo que te va a llevar a conocer si es un ángel o es Dios. Por eso Él nos dice, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Satanás, por más cara linda que te presente, al final Él va a demostrar quién es realmente. O sea, y el consejo a la persona es discernimiento. Pide a Dios que te dé la visión para entender si es un ángel o es un demonio que te está hablando. Amén. Ya en esta recta final de esta entrevista, tú nos puedes decir más o menos cómo el Señor marcó tu vida. ¿Qué evento marcó tu vida? Tú no estuviste comentando que tú eras cristiano desde niño, pero tú sabes que en esa trayectoria Amén. Uno se levanta y se cae, se levanta y se cae, pero llega un momento en que Dios afirma, de tal manera que ya uno no está levantándose ni cayendo, sino que está arriba. ¿Qué evento en tu vida sucedió que te selló y te marcó para mantenerte firme en el Señor? Amén. Yo recuerdo que mayormente
cuando yo estaba bajo los dominios de mi madre, la Biblia, etcétera, que oración, que ayuno, pero ya cuando tú vas tomando y vas creciendo, hay que realmente se sabe si tú eres cristiano o no, porque mientras tú estás bajo el control de tu padre, ellos pueden decir que tú eres cristiano. Por eso mayormente las iglesias no acostumbran a bautizar a los niños, porque un niño no tiene experiencia de elegir o decidir si es cristiano todavía. Por eso vemos que ellos van creciendo y van a la iglesia, pero cuando llega el momento de decidir, se apartan. Y dice, wow, el hijo de fulanito que creció en el evangelio está afuera. Entonces hubo algo realmente que me marcó. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba donde una hermana mía en Sabana Perdida, y mis padres tenían un negocio allá, y va una sierva y le dice, su hijo está aquí y vino a visitar a su hermana. Yo quiero que usted me lleve. Ella no me conocía ni sabía quién era yo. Ella va y le dice, su hijo está aquí. Yo quiero, porque el Señor me dijo que vaya y ore por él. Recuerdo que cuando esa sierva fue allá, yo tenía aproximadamente 17 años. Esa sierva va allá y comienza a orarme. Nunca yo había sentido el Espíritu Santo como me tocó esa vez. Mis rodillas se tambaleaban, pastora, cuando ella comenzó a orar. No tenía fuerza. Me caía y me volvía y me paraban y me caía de nuevo. Y el Espíritu Santo de Dios comenzó a tocarme. Fue algo que me marcó hasta ahora. Porque hoy vemos cientos de personas que oran por las personas, pero es show completamente. Y eso me ha marcado hasta ahora, porque ahí yo vi realmente el poder de Dios manifestado sobre mí. O sea, podemos decir que ese momento fue un momento crucial en tu vida. Me marcó. Determinante para seguir y mantenerte en un mismo nivel espiritual y más allá de esos niveles. Exactamente, porque al ver, pastora, realmente que una mujer no me conoce, ni sabe quién soy yo, a donde mi padre le dice, lléveme donde está su hijo, porque el Espíritu Santo de Dios me dijo que vaya donde él para orar por él. Eso me marcó. Yo dije, wow, esta mujer nunca me ha visto, ni sabe quién soy yo. Y el Espíritu Santo, o sea, que yo estoy siendo notorio para el reino. O sea, tenemos que ser agradecidos cuando el reino te toma y te coge. Porque hay personas que no agradecen esta gracia. Amén. Hay cientos de personas, pastoras, que quisieran tener lo que nosotros tenemos y no pueden. Así y que lo han intentado y vuelven de nuevo al mundo. Entonces yo soy más que agradecido con Dios, porque esta gracia yo no la merecía y Él me tomó. Amén. Ya en esta recta final de esta entrevista, dentro de tu trayectoria y demás, hubieron, me imagino, ocasiones en las que Dios te libró de la muerte, a ti, a tu esposa, a tu familia, o igualmente te libró también de enfermedades. ¿Tú nos puedes contar alguna experiencia de la cual Dios te haya librado? Amén, pastora. Recuerdo que en una ocasión yo duré aproximadamente 3 meses enfermo. Recuerdo que tenía unos males, pero yo siempre he sido del tipo de persona que mi fe me eleva a visitar poco los hospitales, porque yo tengo una fe demasiado fuerte. Entonces, el ser humano está llamado a tener fe. La iglesia que nosotros fuimos llamados por fe. O sea, y aún hasta para profetizar hay que tener fe. Y recuerdo que en esa ocasión duré ese tiempo enfermo. Y decía, Señor, algo tú vas a hacer. Porque si yo he visto personas sanarse, entonces tú me vas a sanar a mí. Si yo he orado por gente enferma, entonces, ¿qué está pasando? Y recuerdo que la mamá mía es otra mujer de fe también. Yo dije, wow, Dios. Y hubo un evangelista de Sabana Perdida también, que de igual manera como fue esa sierva, así mismo Dios lo mandó allá donde mí. Me dijo, el Señor me trajo aquí porque ha venido sanidad sobre ti. Eso también me marcó, porque ahí vi nuevamente a Dios tomándome en cuenta. O sea, que Dios no se olvida de sus hijos. Amén. De ahí, más nunca yo he olvidado de tener que quebrantos, que enfermedades, no. Gloria a Dios. Impresionante esta entrevista con lo que es las experiencias espirituales. ¿Tú crees que cada cristiano, cada persona que le sirve a Dios, debe de provocar y buscar estas experiencias? Claro, esto es algo que se provoca. La ley dice que el reino de los cielos sufre violencia, solamente los valientes lo arrebatarán. O sea, alguien que no busca a Dios no lo puede encontrar. A él hay que buscarlo para ser hallado. Quizá vemos a muchas ocasiones, Dios le exigió al pueblo y le dijo, lo voy a sacar de Egipto para que vengan al desierto y me adoren. O sea, Dios lo está llevando a un lugar desierto. Cuando hablamos de algo desierto, es algo donde no hay agua, donde no hay pan, donde no vemos comida, no vemos pescado, no vemos peces, no vemos nada. Solamente desierto, donde nada más la arena. Y Dios le dice al pueblo de Israel,
lo voy a sacar de Egipto y lo llevaré al desierto para que me adoren. O sea, en el desierto es donde Dios te procesa y te escoge para luego enviarte. Ahí es donde tú realmente formas tu carácter. Entonces, ahí es donde realmente se busca a Dios. Él le dijo, lo llevaré aquí para que me adoren. O sea, él no solamente le está diciendo, lo traje aquí al desierto para que se sienten y disfruten, le voy a traer manjar. No. Dijo, para que me adoren. Dios está buscando adoradores, no por interés, sino para que provoquen el reino de los cielos. Y más en estos tiempos, como está el pecado y la maldad aumentando, Dios está buscando gente que provoquen la presencia de Dios. Porque para si tú quieres ver ángel, si tú quieres ver el Espíritu Santo de Dios manifestarse en tu vida, ver experiencias que otros quizás nunca puedan y hayan tenido en su vida, tienes que provocarlo. Provoca su presencia y Él llegará a ti. Amén, amén. Muchas gracias, ministro de Dios, por haber compartido con nosotros este espacio, amén, este tiempo, contándonos sus experiencias espirituales, que sé que van a ser de edificación para aquellos que hoy nos están mirando y van también a motivar a otros que nunca han sentido quizás o nunca han tenido una experiencia espiritual en la cual todos podemos acceder, amén, a ese tipo de experiencia. Va a depender de tu intimidad, va a depender de tu búsqueda y obviamente que va a depender de tu llamado. Muchas gracias, varón de Dios, por amén, esta oportunidad. Amén. De verdad que el Señor sea ensanchando su ministerio y ensanchando tu vida. Amén. A ti recuerda compartir, recuerda comentar, recuerda dar like. Así que Excelencia Cristiana Televisión está contigo para impulsarte, para llevarte a nuevos niveles de gloria. Hasta una próxima. Shalom, shalom.